Hola Sapiens, ¿qué tal? Mi nombre es Johan y en este nuevo video vamos a ver conceptos sobre la química. Esperamos y los disfruten, pero antes, aquí abajito en la cajita de descripciones van a ver sobre todos los temas que estaremos hablando en este video. Así que, comencemos. Primeramente, la materia es todo aquello que ocupa espacio y posee masa. Debido a su masa, toda la materia tiene inercia y peso si está en un campo gravitacional, recalcando que la masa es la medida de su inercia. Debido a que ocupa espacio, toda la materia tiene volumen e impenetrabilidad, ya que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Continuando, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. Visto de otra manera, es la unidad más pequeña por la que se compone la materia. La estructura del átomo consiste en núcleo. Casi toda la materia del átomo se concentra en el núcleo, que ocupa solo una pequeña fracción del volumen del átomo. El núcleo de un átomo consiste en neutrones y protones. Los neutrones son una partícula no cargada eléctricamente, mientras que los protones tienen carga positiva. Sus masas son casi iguales. Los átomos que contienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones representan diferentes formas llamados isótopos. Isótopos que son del mismo elemento. Nube electrónica de electrones. Rodeando el núcleo de un átomo están sus electrones. Los electrones más externos de un átomo determinan sus propiedades químicas y eléctricas. Los electrones a menudo se describen como giratorios sobre el núcleo, al igual como lo hacen los planetas cuando giran sobre el Sol. Sin embargo, la teoría cuántica ha demostrado que todas las partículas en movimiento también tienen ciertas propiedades de onda. Las nubes de electrones alrededor del núcleo representan regiones en las que es más probable que se encuentren los electrones. Las formas de estas nubes pueden ser muy complejas, en contraste con las órbitas simples que tienen los planetas. A continuación, les describiremos algunos conceptos fundamentales para la comprensión de la química, como por ejemplo, el número atómico. Es simplemente el número de protones en su núcleo. El número másico es igual al número total de protones y neutrones combinados. Un átomo se puede simbolizar convenientemente por su símbolo químico con el número atómico y el número de masa escrito como subíndice y superíndice, respectivamente. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número atómico. Los elementos son cualquier material como carbono, hidrógeno, hierro u oxígeno que no se puede descomponer en sustancias más fundamentales. Cada elemento químico tiene un tipo específico de átomo y los compuestos químicos se crean cuando los átomos de diferentes elementos se unen en moléculas. Compuestos. Los elementos químicos generalmente se combinan con otros elementos y se mezclan con muchos otros formando compuestos. Se unen entre sí mediante enlaces químicos. Los compuestos se forman cuando dos o más elementos se combinan químicamente. Son sustancias puras que tienen una fórmula fija. Se forman como resultado de una reacción química y no se pueden separar fácilmente sin usar medios químicos. Por ejemplo, el hierro y el azufre, cuando se calientan juntos, reaccionan para dar el compuesto sulfuro de hierro. Mezclas. La mayoría de sustancias cotidianas no son compuestos, son mezclas. Una mezcla contiene más de una sustancia, sea elemento o compuesto, las cuales no se han combinado químicamente. El aire es un compuesto de una mezcla, contiene elementos como nitrógeno, oxígeno, argón, etc., así como compuestos como dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, entre otros. Las mezclas pueden ser homogéneas o ser heterogéneas. Las mezclas homogéneas son mezclas que tienen su composición químicamente uniforme, también su apariencia y propiedades son iguales. El aire es un ejemplo. Una mezcla homogénea tiene sus componentes en el mismo estado, ya sea sólido, líquido o solo gas. Las mezclas heterogéneas son mezclas que no tienen composición y propiedades uniformes en todas sus partes, donde las partes difieren en composición o estado de la materia. Una mezcla heterogénea tiene sus componentes en diferentes estados físicos. El lodo agitado en agua, por ejemplo, es un tipo de esta mezcla. Es más fácil separar mezclas heterogéneas. El filtrado, por ejemplo, es un método de separación.
Para que quede un poco más claro, observaremos este cuadro, en el cual ponemos en comparación los compuestos y las mezclas. Los compuestos están formados por dos o más elementos, mientras que las mezclas están formados por dos o más sustancias. En cuanto a su composición, en los compuestos no varía, mientras en las mezclas puede variar. Se pueden producir químicamente en los compuestos, mientras que las mezclas se producen físicamente, no se producen cambios químicos cuando se forman. En los compuestos, las propiedades difieren a las de los elementos que los componen, mientras en las mezclas, las propiedades son las de los componentes individuales. En los compuestos, los elementos componentes pueden separarse por medios químicos, mientras que en las mezclas, los componentes se pueden separar fácilmente físicamente, como por ejemplo en la filtración. Otros conceptos importantes en la química son los siguientes. Los moles son la unidad de cantidad de sustancia cuyo símbolo es el mol, definida como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, como por ejemplo átomos, moléculas, iones, fotones, etc. La masa es una característica fundamental de un cuerpo relacionada con la cantidad de materia en el cuerpo. La unidad de la masa en el Sistema Internacional de Medidas es el kilogramo. Volumen. El volumen es el espacio que ocupa un objeto. Se mide en metros cúbicos, que son unidades en el Sistema Internacional. Otra unidad más común utilizada en química es el litro. Un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, expresada en unidades de gramo por centímetro cúbico. Y por último, la masa molar, la cual es la cantidad de masa que existe por cada mol de una sustancia. Esto ha sido todo por hoy, Sapiens. Esperemos lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con nueva información, donde veremos todo lo que tienen que saber sobre la tabla periódica y la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Si les gustó el video, denle el like. Y si quieren saber más sobre nosotros, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo video. Para ver nuestro video anterior, visítanos acá y nos vemos. Que la vida sea leve. Hasta luego.